¿Por qué clasificamos los alisados como permanentes y progresivos? Y sobre todo, hoy vamos a platicar de por qué esta clasificación ya no alcanza para poder entender cómo son en la actualidad los sistemas de alisados. Si tú quieres entender y trabajar los alisados de manera verdaderamente profesional, vamos a platicar el día de hoy de dónde viene esta clasificación de los sistemas de alisados y porque en la actualidad ya no alcanza para poder realmente entender cómo están funcionando las fórmulas al día de hoy. ¿Y de dónde viene esta clasificación? En sus inicios, los productos de alisados eran bastante abrasivos y con un pH muy alcalino, que generaba un gran riesgo de daño tanto en el cabello como en la piel cabelluda al utilizarlos. Con el tiempo surgió la necesidad de algún producto que lograra modificar la forma del cabello, sobre todo para llevarla a una textura lisa, pero que no fuera un producto tan abrasivo y que funcionara en cabellos que incluso ya tuvieran procesos de color. Porque si estamos hablando que estas fórmulas ya eran bastante abrasivas para un cabello natural, pues en un cabello teñido, en un cabello decolorado sobre todo, pues ni hablar que pudiéramos realizar este tipo de procedimientos. Y estos alisados surgen cuando también están muy en tendencia los rizados y los ondulados permanentes, que en ese tiempo incluso se conocían solo con la palabra permanentes. Así que esto generó que este tipo de procedimientos de modificación de forma tuvieran esta palabra para poder definirlos. En el caso de los alisados, pues ya no se definían solo como una permanente, porque la permanente se le atribuía a rizados u ondulados permanentes. Así que cuando se empieza a popularizar más este tipo de procesos, se entienden como alaciado permanente, ya que el activo que se utilizaba en los rizados y ondulados permanentes fue el mismo que comenzó a utilizarse en los alaciados permanentes. Y aquí cabe mencionar y hacer un paréntesis acerca de la palabra alaciado y alisado, que también en cuestiones de marketing se han querido diferenciar como procesos distintos, cuando realmente son palabras que se refieren a lo mismo. Únicamente que alisado es mucho más utilizado en diferentes países y alaciado es muy exclusivo de aquí de México. Y la palabra que más se sugiere utilizar es alisado, que es la más utilizada por más personas, pero bueno, no hace una diferencia realmente del tipo de proceso. Pero durante el video, a mí me vas a escuchar utilizar la palabra alisado por estas razones. Y bueno, cuando surgen este tipo de alisados con un pH más hacia lo ácido, más equilibrado, con activos conservantes en vez de activos que fueran abrasivos, pues es que empieza esta distinción de lo que son los alisados permanentes de los alisados progresivos, ya que muchas personas conocían el daño que podía generar los alisados permanentes al cabello y se empezaron a utilizar estos términos para poderlos diferenciar y hacerle notar al cliente que no eran el mismo proceso. Y por muchos años, este tipo de alisados progresivos, las llamadas queratinas, se popularizan muchísimo en diferentes países del mundo y nos vamos dando cuenta con el uso de que son productos bastante tóxicos y bastante peligrosos para la salud, que a pesar de que no generen el daño en el cabello que generaban los alisados permanentes que se utilizaban antes de las queratinas, pues sí generan afectaciones muy graves y muy rápido en la salud. Y al ser un negocio que estaba generando tanto dinero, pues rápidamente muchas empresas comenzaron a buscar crear fórmulas que no generaran este daño en el cabello que generaban los alisados permanentes de hace 40 años,
pero tampoco generaran las afectaciones a la salud que se estaban creando por las queratinas. Que si bien en este video no vamos a profundizar en los activos de las queratinas, yo sé que si has visto mi contenido, ya sabes a qué activo nos referimos, que es bastante tóxico y que contenían este tipo de productos en muy altas concentraciones. Que eso también comienza a suceder. Salen productos al mercado con este mismo activo, pero en concentraciones más bajas, que por esta razón de tener concentraciones más bajas empiezan a generar un efecto progresivo de alisado que en una sola aplicación muchas veces no te daba el 100% de la modificación de forma porque no tenía la suficiente cantidad del activo alisante. Y esto evoluciona rápidamente y llegamos a la actualidad con las nuevas fórmulas que buscan tener esta función de no generar daño en el cabello y tampoco generar tanto daño a la salud. Y el marketing las bautiza como alisados orgánicos a estas fórmulas que ya no tienen este tipo de activos tan tóxicos y que a la vez ya son un poco más nobles con el cabello. Y entonces lo que hace años era poder clasificar los alisados por permanentes y progresivos, incluso por ácidos o alcalinos, responde a las primeras fórmulas que fueron creadas con pH, fórmulas y activos sumamente diferentes y con funciones en el cabello también muy distintas. Pero en la actualidad esa división ya no es tan clara. Incluso muchos alisados que conocíamos como permanentes, que normalmente iban hacia pHs muy alcalinos, ya tienen fórmulas ácidas. Incluso ya encontramos una mezcla de diferentes activos, diferente pH, diferentes aditivos, diferentes vehículos para estos activos, que han dado como resultado fórmulas completamente distintas. Tú puedes encontrar un producto que tú puedas categorizar como progresivo por su tipo de activo, que te va a dar una función completamente diferente a otra fórmula que tiene el mismo activo. Y es por esta razón que la clasificación de alisados como permanentes, progresivos, ácidos o alcalinos no es suficiente y no evolucionó a como ya evolucionaron las fórmulas en la actualidad. Si dos productos con el mismo activo generan funciones completamente diferentes, ¿los podemos realmente categorizar en el mismo tipo de alisado? Y la respuesta es no. El querer todavía que encajen en esta clasificación los productos que hay ahorita en el mercado es lo que muchas veces nos deja con bastantes preguntas y bastantes piezas sueltas de realmente qué función cumple esa fórmula, para qué cabellos es más conveniente esa fórmula que yo quiero trabajar, cuál es su verdadero mecanismo de acción, qué tanto porcentaje de alisado realmente puedo alcanzar con esa fórmula y sobre todo qué condiciones debe de tener el cabello para yo poder trabajar con dicha fórmula. Porque como profesionales tenemos que tener 100% claro cómo va a funcionar un producto en el cabello, entender este mecanismo de acción mucho más allá de querer clasificar los alisados únicamente por permanentes y progresivos. Porque sí, en la actualidad ya tenemos alisados con activos que se denominaban en el grupo de los alisados progresivos que nos pueden generar un efecto de alisado definitivo. En las clases anteriores estudiamos qué es la verdadera nutrición capilar, a diferenciar cabellos dañados de texturas ásperas y saber cuándo necesitan nutrición y cuándo necesitan una modificación de forma. Es ahora que ya debemos de dar el siguiente paso y entender realmente cómo son las fórmulas y cómo elegir la fórmula adecuada para productos alisantes en los cabellos que realmente requieren de este tipo de procesos.
no verlo como un producto mágico que va a resolver todas las necesidades del cabello, entender realmente cuándo lo necesitamos utilizar, pero muy importante y por el riesgo que tienen estos productos, saber exactamente qué fórmula vamos a utilizar y qué es lo que yo estoy obteniendo de esa fórmula. Y esto lo podemos saber conociendo los diferentes mecanismos de acción de los sistemas de alisados, cómo analizar una fórmula, cómo testear una fórmula y sobre todo cómo conocer los niveles de toxicidad de un producto. Algo que ninguna marca te va a decir, pero tú como profesional tienes que aprender a cómo identificar estas características con cada fórmula que tú vas a utilizar, porque ahí viene la garantía de resguardar tu salud, tu seguridad y la de tus clientes. Si quieres aprender cómo realizar estos análisis, pruebas, testeos de las fórmulas alisantes con las que estás trabajando o con alguna fórmula que llame tu atención y que quieras integrar a tus servicios de manera segura y profesional, recuerda que tenemos abiertas ya las inscripciones a nuestra acreditación en sistemas de alisados, donde vamos a entender las fórmulas alisantes, no por el marketing, no por no por el marketing y no por las clasificaciones que ya se quedaron obsoletas. Vamos a entender a fondo los mecanismos de acción de los diferentes tipos de sistemas de alisados. Y como te decía, no solo conocer si el producto alisa o no alisa, saber para qué tipos de cabello es más conveniente, saber analizar la calidad de los ingredientes que tiene ese producto, si realmente es una fórmula de calidad, si es una fórmula premium y que conozcas el nivel de toxicidad del producto con el que estás trabajando. Porque claro que una gran variedad de fórmulas que hay en la actualidad, pues están dando como resultado diferentes niveles de toxicidad. Que porque una etiqueta diga que el producto es sin formol o que es orgánico, no te dice si realmente es seguro para tu salud y la de tus clientes. Entonces, si quieres más información, déjame un comentario. Si tienes dudas de los temas que platicamos en este video, igual comenta aquí abajo y nos vemos en la siguiente clase.